fuertes en ti, porque somos tu iglesia poderosa y gloriosa. Gracias, Señor, porque no hay nada ni nadie como tú, porque te has personificado como Dios mismo aquí en la tierra y moriste en esa cruz. Y te damos gracias por ese sacrificio perfecto, porque bajaste al infierno a sufrir por nosotros, porque nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Gracias. Espíritu de sabiduría, de revelación, desatamos en esta noche. Se alumbran nuestros ojos del entendimiento y podemos comprender cuál es nuestra herencia y cuáles son las riquezas de tu gloria, de tu gracia. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro por excelencia. Y solamente dependemos de ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. No es en nuestras fuerzas, no es nuestra habilidad humana, es tu poder y tu gracia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa habilidad que me das para predicar y enseñar tu palabra. Gracias, precioso Espíritu Santo, por los dones manifestándose mientras enseñamos tu palabra, tu poderío y majestuosidad. Está haciendo milagros, señales y maravillas, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Declaramos don de fe, milagros y sanidades en operación, en el nombre de Jesús. Y seas tú, Espíritu Santo, restaurando a cada persona, liberándolos de las tinieblas, en el nombre de Jesús, porque hace 2000 años se pagó el precio completo. Gracias te damos por darnos a conocer la verdad del Evangelio y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Cada persona que nos ve en los diferentes países, Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, así como de personas que nos van a ver de habla hispana en el continente europeo, de España y de cualquier otro país. También damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos o diferentes estados y ciudades de la República Mexicana, de manera directa o diferida, y que nos van a ver en un futuro. Dios les bendice, Cristo les ama y Cristo tiene una palabra específica para usted en esta maravillosa noche que ha hecho el Señor para nosotros. Ok, pues recomendamos a cada una de las personas que nos ven a través de estos medios, nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como nuestra página de YouTube también, donde, que es igual, Fe y Poder Guadalajara, es donde está toda nuestra serie de enseñanzas acerca de lo que hemos dado durante aproximadamente, que serán 11 años, 10, 11 años. Ahí están totalmente disponibles y totalmente gratis para cada uno de ustedes, para que las puedan ver, analizar. Están en listas de reproducción de manera continua, en carpetitas individuales por cada serie, para que usted sea edificado en la palabra del Señor. Ok, pues vamos a continuar con la serie que se llama Ídolos del Cristianismo y guardar o cumplir la ley mosaica. Es uno de los ídolos principales que estamos viendo dentro del cristianismo evangélico. Ok, pues vamos a Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20, dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso y glorioso Señor Jesucristo, por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Ok? Pues la palabra es muy clara en el sentido de que hay ídolos que se nos prohibió, por lo menos en el primer concilio de Jerusalén, se prohibió acerca de las contaminaciones de los ídolos. Bueno, obviamente en la ley de Moisés se prohibía bastante acerca de la idolatría, pero hay ídolos ahí todavía que están inmersos o incluidos dentro del cristianismo, dentro de los ya convertidos a Cristo,
Y dentro de ello está uno de ellos, y yo lo veo como el más principal ídolo, o el más peligroso, por decirlo así, ídolo, que es querer guardar o cumplir una ley que ya ahorita no está vigente. Ahora, cuando hablamos acerca de cumplir o no cumplir una ley, queremos hacer una aclaración a nuestros amigos de internet, que igual no estamos en contra de una ley mosaica. No estamos en contra de una ley porque fue dada por Dios y era buena para su tiempo, fue buena, santa y justa. Lo que pasa es que los estándares que imponía la ley para que la gente se rigiera por una ley y para que fuera perfecto de acuerdo a una ley, pues eran literalmente imposibles de cumplir. Era tan perfecta la ley que personas imperfectas o no nacidos de nuevo era imposible que la cumplieran, ¿no? Por eso nadie la cumplió en el Antiguo Testamento, nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Y segundo, no es que estemos en contra de guardar una ley, simple y sencillamente es porque esa ley solamente fue dada para muertos espirituales y fue dada para un tiempo específico, ¿ok? Fue dada para un tiempo específico, por lo cual ahorita en la actualidad ya no es aplicable, ¿ok? Y todas las cosas, cuando vamos a analizar la palabra del Señor, todo lo que decía la ley, lo decía primeramente para los que estaban bajo la ley, ¿ok? Entonces, cuando hablamos que no cumplimos una ley, estamos diciendo que no necesitamos una ley para nosotros dejar el pecado, por decirlo así, el pecado, o los actos de pecado más bien, porque a través de Cristo Jesús se nos quitó la naturaleza de pecado que había en nuestro espíritu. Por eso es que vamos, literalmente la presencia de Dios está aquí con nosotros, en nuestro espíritu. Nos hemos unido al Señor, nos hemos hecho un solo espíritu con Él. Por consecuencia, nosotros ya en nuestro espíritu ya no tenemos naturaleza de pecado. ¿Y qué es lo que se va al cielo de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que va al cielo y trasciende a la eternidad? No es nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que trasciende es que nuestro espíritu, ¿okay? Es lo que trasciende la eternidad, el espíritu. Entonces, si en el espíritu no hay pecado, eso es lo que tiene vida eterna, el espíritu, porque este cuerpo de carne y hueso se va a quedar 3 metros bajo tierra si no viene Cristo y es transformado antes de tiempo, ¿ok? Entonces, cuando vamos a hablar de ley de Moisés, todo lo que hablaba la ley se lo decía a los que vivían bajo la ley. Por aquí hay un texto bíblico que me gusta mucho y es el de, creo que es en Romanos, viene algo así. Dice, Romanos capítulo 3, si tiene oportunidad de ir para allá. Ok, ¿de qué se trata este ídolo? Este ídolo, ¿por qué es un ídolo? Porque principalmente sustituye la obra redentora de Cristo Jesús. Querer guardar la ley es como si dijésemos que de nada sirvió lo que Cristo Jesús pagó por nosotros, porque a Él se le cargó mi pecado. A Cristo Jesús se le cargó mi pecado y el de ustedes, ¿no? Entonces ahora, si yo quiero regirme por una ley para no pecar, estoy diciendo que Cristo Jesús no llevó mi pecado. Y estoy haciendo a un lado la obra redentora del Señor, ¿ok? Entonces, ¿la ley para quién fue dada? ¿O para quién fue esa instrucción? Vamos a Romanos 3, 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice. ¿Cuántos saben que está hablando de todo? No las leyes morales, no nada más las leyes ritualísticas o no nada más las leyes sacrificiales, sino está hablando todo lo que encierra la ley, que incluye leyes morales, leyes ritualísticas y leyes sacrificiales, ¿ok? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quién? A los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, a los que somos creyentes o seguidores de Jesús, a los que vivimos en un nuevo pacto, o a quién. Mire, fíjese, pero sabemos que todo lo que la ley dice, es decir, la ley de Moisés,
lo dice a los que están bajo la ley. En otras palabras, la prohibición de los 10 mandamientos. ¿Sabía usted que dentro de los 613 mandamientos, sabía que había 365 mandamientos prohibitivos? Que digas, no hagas esto, porque si lo haces te sobrevendrá esto. No hagas lo otro. Hay 613, imagínense. El no hacer, no hacer, no hacer, no hacer. Prohibiciones viene aproximadamente 365 veces en la ley mosaica. Ok, dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. A los que están bajo la ley, no bajo la gracia. ¿Entendemos ahí? A los que están bajo la ley. Entonces, ¿por qué cristianos evangélicos se han ido al judaísmo o son ahora judaizantes y ellos se autodenominan judíos mesiánicos? Yo digo que son falsos judíos mesiánicos, porque un judío mesiánico es el apóstol Pablo, es un judío mesiánico, porque literalmente él dice de qué tribu viene, ¿ok? Se convirtió a Cristo y ¿qué creen? Dejó la ley. Pero ahora los que ahora nacieron de nuevo, recibieron a Cristo y por la fe en Cristo Jesús fueron salvos, declarados inocentes, justos. Sin embargo, ellos decidieron, no, ya no acepto a Cristo, ya no recibo lo que Cristo pagó en la cruz. ¿Ahora qué? Voy a vivir por cumplir la ley de Moisés, por cumplir mandamientos para ser agradable a Dios. ¿Y qué cree? Se fueron al judaísmo mesiánico, siendo cristianos evangélicos. Pero dice aquí la Biblia que todo lo que la ley dice, se lo dice a ¿quiénes? A los que están bajo la ley. ¿Estamos entendiendo? No a los que estamos bajo la gracia, sino bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ok? En otras palabras, todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley, dándoles a entender que no existe nadie que haya cumplido la ley. Por consecuencia, todos los que quieren cumplir la ley están bajo pecado. Es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, en otras palabras, por guardar una ley, personas que ahorita en Israel o que en la época del Señor Jesús se murieron guardando una ley sin reconocer a Jesús como Señor y Salvador, ¿a dónde creen que están ustedes? En el Hades y Seol están sufriendo. ¿Por qué razón? Porque ellos quisieron autojustificarse por una ley y no reconocieron a nuestro Jesús, a nuestro Mesías. No reconocieron al Salvador de la humanidad. Ok, entonces la ley le dice a quién, a los que están bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, si todo lo que la ley dice se lo dice a los que están bajo la ley, entonces Romanos 6:14 significa que lo que dice la ley ya no nos los dice a los que vivimos en la gracia. Mire, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14, ¿ya lo tienen? Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo ¿qué? La ley, sino bajo ¿qué? La gracia. ¿Quién es la gracia? Es Jesús la gracia. Por eso cuando hablamos gracia decimos que preferimos 1000 veces, 1,000,000 de veces, creer lo que Jesús hizo por mí en la cruz, creer en mi Redentor y Salvador, que estar creyendo que un mandamiento, que el cumplir un mandamiento me va a justificar, me va a salvar, me va a ser agradable delante de Dios. Entonces todo lo que dice la ley lo dice ¿a quién? A los que están bajo. ¿Quiénes estuvieron bajo la ley? Hasta la época de Jesús estuvieron bajo la ley. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí o no? Entonces, pero Pablo nos dice en Romanos 6:14, pues no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Si estamos bajo la gracia, es decir, de Cristo Jesús para acá, significa que no estamos bajo la ley. Y si no estamos bajo la ley no nos dice nada a los que somos nacidos de nuevo. La ley no puede dictarnos
una norma de conducta de cómo comportarnos porque ya no estamos bajo esa ley. Ahora, porque no estamos bajo la ley, ¿vamos a pecar? Ese es el detalle aquí. El asunto de los legalistas es que dicen que como no tenemos ley, vamos a pecar. Porque ahora estamos bajo la gracia, pues es más fácil de que la gente peque. Pero es todo lo contrario. Pablo dijo lo contrario en Romanos 7. Pablo dijo que la ley los sedujo a pecar. Pero la gracia nos seduce a amar a Jesús. Y si amamos a Jesús y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces no vamos a pecar por consecuencia. Es todo lo contrario. ¿Ok? Es todo lo contrario. Entonces, como no estamos bajo la ley, bajo la gracia, dice los que están, todo lo que la ley dice, los mandamientos, las prohibiciones, todo lo que la ley dice, le dice a los que están bajo la ley. Y Pablo en Romanos 6:14 nos dice que ya no estamos bajo la ley. Por consecuencia, ¿qué tiene que hacer un cristiano evangélico yéndose al judaísmo mesiánico o guardar una ley? Si ya no están bajo la ley. Por eso a Pablo no lo quieren los mesiánicos, ¿sabía? Yo creo que ni Pablo quería a los mesiánicos. Ni los israelitas quieren a los mesiánicos, les dicen hipócritas. ¿Sí sabe que los israelitas, literalmente, los que guardan la ley de Moisés, le dicen hipócritas a los mesiánicos? ¿Sí sabe usted? Dice que son falsos, porque no cumplen todas las ordenanzas de la ley. O sea, el judío trata de cumplir todas las ordenanzas de la ley, excepto lo sacrificial. Porque los sacrificios terminaron cuando se destruyó el templo de Salomón en el año 70. Ahí se terminaron los sacrificios, ¿ok? Pero ellos dicen, los judíos mesiánicos son unos hipócritas, porque aparentan ser judíos, pero no son judíos, eso dicen. Bueno, si no, investigue para que vea lo que piensan los judíos acerca de los falsos judíos mesiánicos, ¿ok? Bueno, entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la... ¿Ok? Entonces, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿En qué momento toma dominio el pecado sobre un hijo de Dios? ¿En qué momento toma dominio? Cuando quiere vivir bajo los estatutos de la ley, queriendo guardar la ley. Cuando alguien quiere guardar la ley, el pecado empieza a tomar lugar. ¿Sabe por qué? Inclusive no sé si está demostrado científicamente o médicamente hablando. Por ejemplo, el que es alcohólico y algún momento dado va a Alcohólicos Anónimos, pues se regeneran, duran años, inclusive gente que duró 15, 20 años totalmente en abstención de alcohol. Pero hay algo que al oír otra vez acerca de no hagas, acerca de recordarle su pasado, dice que nuevamente el cerebro hace un clic, hace una conexión con ese recuerdo. Por ejemplo, si se le dice en AA, reconoce que eres un alcohólico, reconoce que estás en un error. Es más, tú mismo, a ti mismo di, soy un alcohólico, reconozco que soy un alcohólico, se están atando con los dichos de su boca, ¿ok? Entonces, ha habido personas que han durado 20 años sin consumir una gota de alcohol, pero después de 20 años vuelven al alcoholismo. ¿Por qué cree? Porque hubo siempre una ordenanza que les dijo, no tomes, porque afecta tu cuerpo, afecta tu vida familiar, afecta tu entorno social y afecta todo, porque tú tomas nuevamente y si vuelves a caer te va a afectar toda tu vida familiar. Entonces, como le están nuevamente hablando de prohibición, le están hablando de ley, y si le están hablando ley de prohibiciones, le recuerda su pasado. Y si le recuerda su pasado, ahí hace nuevamente un clic o una conexión de un recuerdo. Y ese recuerdo va a traer un deseo en su cuerpo, porque su cuerpo le va a pedir lo que le pedía hace 20 años y vuelven a caer. ¿Ok? Creo que está demostrado médicamente eso, si más no recuerdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la ley de Moisés? La ley de Moisés viene a lo mismo. Porque nosotros estamos emocionados en Cristo, ni siquiera andamos pensando en predicar el evangelio, servir a la obra de Cristo, y de repente llega algo que un líder religioso me prohíbe al frente. Y eso nuevamente hace clic con mi pasado. Nuevamente hace clic. Y eso nuevamente nos seduce, es lo que hacía la ley. No porque la ley fuera mala, sino porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, dice el apóstol Pablo, hizo que yo muriera. ¿Ok?
Lea Romanos 7, ya lo analizamos. Ok, entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa gracia? Todo lo que Cristo Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario y por usted. Su obra concluida. Llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades para que no fuéramos al infierno, a una eternidad sufrir, para que no estuviéramos en el juicio del trono blanco, donde tuvieran que sacar nuestros libros por nuestras obras, íbamos a ser juzgados. Sin embargo, nuestro nombre está escrito, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Por eso tenemos eternidad en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien. Entonces, literalmente este tipo de temas, hablar de gracia, nos va a traer libertad, va a traer fe, vamos a confiar más en la obra redentora de Jesús, porque nos va a impedir menos que estemos tratando de pensar en pecar, y vamos a tratar siempre de estar mejor, tratando de servir, de ser agradecido con Jesús, porque eso es lo que exalta la gracia, exalta a Jesús. Jesús es la gracia. ¿Ok? Muy bien, entonces Juan 14, 21. Vamos a ver acerca de la ley de Cristo. Mucho legalista, religioso, mesiánico, adventista y todo el que quiere guardar la ley tiene sus justificantes para decir que tiene que guardar la ley. ¿Ok? Entonces, Juan 14, 21 dice así. Juan 14, 21, listos. Bueno, vamos a Gálatas 6, 2. También ahí nos habla de la ley. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué significa sobrellevar las cargas unos a los otros? Dígame, ¿en qué sentido va eso? En amarnos unos a otros, en mostrar ese amor y ayudarnos unos a otros. ¿Ok? Eso significa sobrellevar las cargas. Que tengamos que dolernos con aquel que está padeciendo necesidad y podamos extender nuestra mano de misericordia para ayudar al que está necesitado. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? Sobrellevar las cargas uno de los otros significa andar en amor. ¿Ok? Con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo. Llevar las cargas los unos las cargas de los otros y cumplir así, y aquí dice la ley de Cristo. O sea, si hay una ley en el nuevo pacto, pero no una ley literalmente que quiera imponernos una carga. Porque ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo: ligera es mi carga, ¿no? ¿Sí o no dijo eso? O sea, es fácil llevar la ley de Cristo. Ahorita vamos a ver de qué se trata la ley de Cristo. Entonces, basado en ese texto bíblico, el judaísmo mesiánico y otros que quieren guardar la ley dicen: ya ves, Cristo tiene su ley. Y luego te inventan cientos de mandamientos en el nuevo pacto, ¿no? La otra vez me dijo la hermana, creo que fue usted, hermana, ¿no? La que me dijo que eran 900. Le dijeron eran 900, ¿verdad? O sea, los mesiánicos dicen que son 900 leyes. ¿Por qué cree que dice que son 900? Para ellos poder guardar las 613. O sea, el nuevo pacto tiene 900 y nosotros tenemos menos, son 613. O sea, ¿a cuál prefieres, 900 o 613? Te quieren decir los mesiánicos, Dios mío. No rebuznan nada más porque no tienen cola. Perdón por esa expresión, pero de repente da cierto coraje que anden nada más inventando, ¿no? Bueno, es una frase de mi abuelita, pues, para que no se sientan mal. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ok, ¿estamos de acuerdo que Cristo tiene una ley? ¿Sí o no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí entendemos ahí? Ok. Ahora Juan 14, 21, ¿qué nos dijo acerca de su ley Cristo? Juan 14, 21.
Nuevamente, el que tiene mis mandamientos, ya está ahí en pantalla, Juan 14:21, ¿ya lo está viendo usted en pantalla? ¿Sí? ¿Ya lo están viendo en pantalla? Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, nuevamente, ¿qué está hablando? De sus mandamientos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué más hace con los mandamientos? Que dice que tenemos que guardarlos, cumplirlos, eso es guardarlos, es cumplirlos. Pero ya no está hablando de los mandamientos de mi Padre, y en esto se basan mucho este legalista que quiere guardar la ley de Moisés, sobre todo bueno, no tenemos nada en contra de los judíos mesiánicos, realmente tenemos compasión por ellos. Conozco judíos mesiánicos, mi hermano, que no se la están acabando, no les funciona nada, muchos de ellos no tienen ni siquiera qué comer. Digo, para que Dios no se manifieste con ellos a tal grado, es porque no están en el camino correcto. Todo el que quiere guardar la ley de Moisés le está diciendo: Cristo, hazte a un lado, yo voy a vivir por lo que yo haga, y si recibo bendición financiera, alimento, sanidad de mi cuerpo, es por lo que yo hago, por lo que yo cumplo, por cuántas leyes cumplo. Ese es el problema del judaísmo mesiánico. Digo, no tenemos nada en contra de ellos. El adventismo también, del séptimo día, también piensa lo mismo. ¿Ok? Pero a los que conocemos más son judíos mesiánicos. Porque yo conozco personas que pertenecen a esa secta. ¿Ok? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dijo Jesús? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y qué más? Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego ahí empiezan los legalistas religiosos, dicen: ya ves, Jesús dijo que usted tiene que guardar sus mandamientos. Y luego, ¿a cuáles mandamientos se refiere? Por los mandamientos que le dio el Padre, que no. Y el que no sabe estudiar se va con la idea, o esa falsa idea, de que se refería a los mandamientos de la ley de Moisés. Lo bueno es que escudriñamos la palabra para que nadie nos haga tontos. Usted nadie lo puede hacer tonto, pero usted tiene el Espíritu Santo que le puede enseñar. Nadie nos puede hacer tontos ahora, porque tenemos la sabiduría divina, ¿me entiende? Tenemos la sabiduría y la inteligencia dada por el Espíritu de Dios para que nadie nos engañe. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, le dijo Judas, el 22, no el Iscariote: Señor, ¿qué es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. ¿Dónde vienen los mandamientos de Cristo? En lo que su palabra iba a guardar, ¿ok? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada, ¿dónde? Con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. ¿De quién es la palabra? Del Padre que me envió. Ahí está, Pastor Sergio. Ahí está. No era la palabra de Jesús, sino era la palabra del Padre que le envió. Ya ve, está hablando de la ley de Moisés. ¿Será así? ¿Será cierto? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? Dicho de mi abuelita. ¿Qué será la verdad? ¿Cuál será? ¿Será realmente los mandamientos de la ley de Moisés? Nuevamente, Juan 14, 20, ¿qué? 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, dice la palabra que habéis oído, ¿de quién? ¿De quién habéis oído la palabra? ¿De quién lo oyó usted? ¿De Jesús o de Moisés? Pregunto yo. ¿De Jesús o de Moisés? De Jesús, ¿estamos de acuerdo?
Entonces yo tengo que irme a lo que Jesús me dijo. ¿Sí me entiende? Porque eso que Jesús me dijo a mí, me lo dijo porque provenía de la fuente que es el Padre. ¿Entendemos? Ahora necesito ver si el Padre le dio una instrucción a Jesús para mí, para el nuevo pacto. Para mí, nacido de nuevo, o para mí que soy seguidor de Jesús. ¿Ok? ¿Entendemos eso? ¿Sí o no lo entendemos? ¿Vamos bien? Nuevamente ahora regresamos al 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, el que tiene mis mandamientos. Y luego Jesús dijo, no son mis mandamientos, sino estos mandamientos mi Padre me los dio para que yo se los diga a ustedes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, necesitamos hacer una distinción ahí. Porque los legalistas mesiánicos alegan y dicen, ya ves, Jesús dijo que los mandamientos de él eran los mismos mandamientos del Padre, y los mandamientos del Padre son los que escribió en el Éxodo, en la ley de Moisés, escrito en tablas de piedra. Esos son los mandamientos de Jesús, porque el Padre se los dio y Jesús solamente retransmitió lo de la ley. No es cierto eso, no es así. Y ahorita vamos a ver qué mandamiento o qué mandamientos le dio el Padre a Jesús y que Jesús nos dijo a nosotros. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Le gustaría saber cuáles son los mandamientos? ¿Sí? Muy bien, entonces la palabra, el que tiene mis mandamientos, la palabra mandamientos literalmente es la palabra griega entole, y significa, mandamiento significa un encargo, significa un precepto. Obviamente un mandamiento, una ley, un mandamiento, un precepto, o también significa un encargo. O sea, Cristo nos está diciendo, estos son los mandamientos, estos son los encargos. Estos son los encargos. El que tiene mis encargos y los guarda es el que me ama. Mandamiento, encargo es lo mismo. ¿Qué significa encargo? Comisión. Algo que Cristo Jesús nos dijo que hiciéramos aquí en la tierra, ¿ok? Y esos que nos dijo Jesús, ¿de dónde provenían? Del Padre, ¿estamos de acuerdo? Ahora hay que distinguir el Padre dándole mandamientos a Moisés y luego los mismos mandamientos dándoselos a Jesús. ¿Y esos mandamientos se refería o hay mandamientos nuevos? Es importante saberlo, ¿no? Porque los que practican la ley de Moisés, ellos nos critican a los que estamos bajo la gracia y creemos en la gracia, que como no tenemos ley, o sea, no robarás, dice en Éxodo 20, ¿ok? Entonces ellos dicen, con que ahora sí vas a robar, porque ya no tienes ley, significa que vas a poder robar. No se trata de eso, sino más bien ahora no robo, porque ahora aplico los mandamientos de Jesús, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son los mandamientos de Jesús. Ahora, ¿por qué no robo? Si tenemos una ley, la ley de Cristo. Gálatas, ahorita el que leímos Gálatas, ¿qué? Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, sí estamos bajo una ley. Para que no le digan a usted, con que no, pacto, gracia, entonces vas a robar porque ya no tienes ley. No. Está como si dijeran a alguien, mira, está como si dijera la ley de tránsito, ¿no? Si dice que vaya usted a 40, pero no hay un oficial de policía, ¿qué cree que pasa cuando existe eso? ¿Qué importa que haya 40, yo voy a 60, 80 y hasta 100? ¿Sí o no sucede? Sucede. ¿Entendemos? Sucede. Ok. Ahora, ¿qué pasa si hubiera un oficial de policía? 40, 40, 39, 38, 35, 30, 20, 15, 10. ¿Por qué está cumpliendo esa ley de esa provisión nada más a 40? ¿Por qué cree que la cumple? Porque hay una autoridad y sabe que si viola esos y sobrepasa los 40 kilómetros por hora, ¿qué cree que va a pasar? Va a recibir una multa, ¿sí o no? Un castigo, una consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si no hay oficial de policía? 100, 80. En otras palabras, el que dice que porque hay una ley se va a portar mejor y no va a robar, o no va a hacer, o no va a violar, o no va, el que dice que porque no, perdón, al revés, el que dice que porque no hay una ley, va a robar, está diciendo, en otras palabras, que siempre le ha valido las cosas. En otras palabras, su deseo siempre es pecar,
pero no peca porque hay una autoridad que le está diciendo que no lo haga. ¿Sí entendemos ahí? Pero, ¿qué pasa cuando usted es una persona respetuosa de tránsito? ¿Ocupará haber un policía de tránsito para que usted no vaya más allá de 40, sino vaya al límite normal? Cuando alguien realmente respeta, ¿habrá necesidad de una autoridad que me presione y me diga que no haga las cosas? Y si violo esa ley de tránsito y si rebaso ese límite de velocidad me va a multar. Pero ¿qué pasa con una persona que no hay un oficial de tránsito y dice 40 y él va a 40, 39, 38? ¿Por qué lo hace? Por decisión propia. ¿Estamos entendiendo? Entonces el judaísmo mesiánico, el adventismo, ellos dicen, en otras palabras, ellos cumplen los mandamientos de no robar. Digo, no voy a hablar de los demás, no robar, vamos a enfocar a ese. Ellos cumplen el mandamiento no robar. ¿Por qué cree? Porque hay una ley que les dice no lo hagas, pero no lo hacen porque les sale del corazón. ¿Entendemos ahí? No lo hace porque les sale del corazón, no roban, sino realmente lo hacen. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a una ley, a la ley de Dios, tenerle miedo a Dios. ¿Qué es lo que hace cumplir una ley, la ley de Dios, la ley de los mandamientos de Moisés? Es tenerle miedo a Dios, porque sabe que si incumple ese mandamiento le va a venir un castigo de Dios. Pero qué feo querer guardar una ley por tenerle miedo a Dios y no guardar una ley por amor. De no hacer algo malo o no robarle a mi patrón por amor. ¿No se le hace mejor así? Pero ellos quieren tener el oficial de tránsito ahí para que les digan no, no, no. Al grado de que llegan hasta que si se comen carnitas de cerdo ya se sienten condenados. Imagínense. Póngase a un lado de una mezquita. Yo no son esas mezquitas, son de sinagoga judía. Y haga una carne asada de cerdo ahí, así no se le van a ir los ojos, más con tortillas de harina y con un guacamole, a ver si no se le van a ir los ojos. Pura hipocresía, mi hermano, todo eso. Querer guardar una ley ahorita en el nuevo pacto es pura hipocresía. Lo decimos con todo respeto y todo el amor del mundo. Ok. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, mis preceptos, o el que tiene mis mandamientos y los guarda, mis encargos. ¿Qué fue lo que yo les encargué? ¿Qué precepto les dejé? Ok, ¿estamos de acuerdo ahí? Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él. Juan 14:24, el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Entonces la palabra no es de Jesús sino del Padre. Ahora yo tengo que analizar qué palabra es. ¿Qué palabra provino de la fuente de vida, nuestro Padre Celestial, y le dijo a Jesús para que Jesús nos lo retransmitiera a nosotros? ¿Cuál es la palabra? ¿Será la ley mosaica o será el mandamiento de Jesús? ¿Cuál es? Porque dijo Jesús, mis mandamientos, y luego dijo, mi Padre me dio esos mandamientos. ¿Ok? Pues vamos a analizar más a fondo. Dice el 14:26, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Todo lo que Jesús nos dijo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos el Espíritu Santo, para que nos recuerde todo lo que Jesús nos dijo. ¿Estamos ahí bien? Ok. Entonces el Padre a través de Jesús determinó mandamientos, preceptos o encargos para la iglesia del nuevo pacto. ¿Entendemos ahí? Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 2. Seguimos hablando de la ley de Cristo. Bueno, Hechos desde el 1, Hechos 1, versículo 1 y 2, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿ok? ¿Por quién dio mandamientos Jesús a sus apóstoles? ¿Por quién les dio mandamientos? Dice que por el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero sí dio mandamientos, ¿estamos de acuerdo que sí dio mandamientos? O sea, sí hay mandamientos de Cristo Jesús. Por eso el mesiánico y el adventista dice que como todos los mandamientos que habló Jesús eran los mandamientos de la ley, que eran los que su padre le dio a Moisés, y no es cierto, sino que ahora dio mandamientos a sus discípulos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí dio mandamientos, sí, se los dio a sus apóstoles. 1 Corintios capítulo 9. Primera carta a los Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 20. Es una expresión del apóstol Pablo con la finalidad de predicar el evangelio para que todo el mundo se convirtiera a Cristo. 1 Corintios dije 9, versículo 20 y 21. Dice el apóstol Pablo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a ¿qué? Entonces, el problema es que el mesianismo, yo los he escuchado, dicen ellos que Pablo era un guardador de la ley de Moisés, pero de aquí diciendo: yo me he hecho a los que están en ley como si estuviera en ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino, dice el 20, dice: aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Yo no estoy sujeto a la ley de Moisés, pero he andado con ellos como si estuviera sujeto a la ley para ganarlos para Cristo. Esa fue la expresión del apóstol Pablo. 1 Corintios 9, 22, me he hecho débil a los débiles, 9, 21. Dice: me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? Nuevamente nos habla de la ley de Cristo. O sea, si hay una ley, ¿entendemos? Para ganar a los que están sin ley. En otras palabras, él dice que está bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Totalmente diferente. ¿Entendemos ahí? Segunda epístola a Juan, segunda de Juan, capítulo, pues ese capítulo único, 1. Segunda de Juan 1:9, ¿ya? No es el libro de Juan, sino es la segunda epístola. Cualquiera que se extravía, según de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? Nuevamente ahora nos vuelve a insistir. ¿La doctrina de quién? De Cristo. ¿Qué significa doctrina? La enseñanza de Cristo, los mandamientos de Cristo, ¿ok? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué tiene? ¿Qué dice? No tiene a Dios. Qué impresionante, ¿no? Cualquiera que se extravía y no tiene la doctrina de Cristo, sino tiene la ley de Moisés, ¿qué cree? Dice que no tiene a Dios. Yo necesito tener la doctrina de Cristo, no la doctrina de la ley de Moisés. Porque si no, ¿qué cree? No tengo a Dios. Necesito tener la doctrina de Cristo para tener a Dios, ¿ok? Y luego dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a quién, al Padre, y tiene a quién, al Hijo. Impresionante, ¿no? O sea, sí hay doctrina de Cristo. Ahora hay que ver los mandamientos de Cristo. Juan capítulo 13, aquí vienen los mandamientos. Juan capítulo 13, aquí vienen los mandamientos de Cristo. Juan 13, versículo, ya. Juan 13:34, ¿listos?
¿Qué dijo Jesús? Estas palabras son del Señor Jesús, ¿eh? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuántos saben que está hablando de nuevo mandamiento? Significa nuevo mandamiento, un mandamiento que no estaba antes. ¿Ok? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Cuántos aquí hay un mandamiento nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre el mandamiento de la ley de Moisés a este? ¿Qué sea la ley de Moisés? Ama a tu prójimo como a qué. Santiago capítulo 2, ¿recuerda? De la ley real, ama a tu prójimo como a ti. Entonces, dice Cristo Jesús, si la ley decía ama a tu prójimo como a ti mismo y como tú ni siquiera te amas, no te importa comer tortas ahogadas todos los días que te dé colesterol, no te amas, pues no vas a poder amar a otros. Ahora yo te voy a poner un nuevo mandamiento. Son muy parecidos, pero no es la misma. Ahorita van a notar la diferencia. Bueno, vamos a Santiago 2 para ver el mandamiento de la ley. Santiago 2. Está impresionante esto, ¿eh? Me da risa porque el Señor se los cambió todos. Santiago capítulo 2 dice en el versículo... Ay, Dios mío, a ver, déjame encontrarlo aquí. El versículo creo que es el... Santiago capítulo 2, versículo 8. ¿Listos? Dice, si en verdad cumplís la ley real o la ley del reino, eso quiere decir, conforme a la escritura. ¿Qué dice? La ley del reino, esta ley venía en la ley, dentro de la ley de Moisés, ¿eh? Y en eso dependía toda la ley de Moisés en esto. Dice, amarás a tu prójimo como nos amamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero Jesús mejoró ese mandamiento. Mire, lo mejoró. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el que nos da Jesús en Juan 13:34? Dice, un mandamiento nuevo os doy. Ese mandamiento, ¿qué creen? No venía en la ley de Moisés. Y ahorita para que usted distinga la diferencia entre este y el que leímos en Santiago 2:8. Santiago 2:8, ama a los demás como te amas a ti mismo. ¿Venía dónde? En Levítico 19, por ahí. Pero este es un nuevo mandamiento. O sea, Jesús sí tiene mandamientos. Para que el mesianismo y el adventismo no digan ellos, el mesianismo o judío mesiánico, no digan ellos que cuando Jesús dice en lo que leímos ahorita, en Juan 14, para cuando Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra. Y ese es el mandamiento que me dio mi Padre, dijo Jesús. Entonces significa que el Padre le dio aquí un nuevo mandamiento. Y no se refería al mandamiento de la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos hablando de Juan 14, 20, 21 creo, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, ¿ok? El que tiene mis mandamientos. Y luego el 24, Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de quién es la palabra, del Padre que me envió. Ahora, este nuevo mandamiento, ¿quién cree que se lo dio el Señor Jesús? El Padre. Pero ya no venía en la ley de Moisés. O sea, no está hablando de la ley de Moisés. Cuando dijo Jesús, el que guarda mis mandamientos es el que me ama, se refería a los nuevos mandamientos en Cristo Jesús. No se refería a la ley de Moisés. Porque el problema de los judaizantes religiosos, ellos dicen que Jesús cuando dijo el que guarda mis mandamientos se refería a la ley. No es cierto, es una mentira eso. Regresemos otra vez a Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Estamos de acuerdo que no venía en la ley este? ¿Sí estamos de acuerdo que era nuevo? ¿O no le creemos a Jesús que era nuevo?
Jesús, yo creo que echaste una mentirilla piadosa ahí. Jesús nunca pecó, nunca pudo haber dicho mentiras. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen unos a otros. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Que se amen unos a otros. Hasta ahí se parece al de la ley, pero no es igual. Ahorita lo va a ver. Que se amen unos a otros. ¿Cómo? ¿Como a ti mismo o como Él nos ha amado? Se ve la gran diferencia. ¿Por qué no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque muchas veces nosotros mismos ni nos amamos. El novio deja a la novia y ya se quiere suicidar. ¿Qué va a andar amando a sus hermanos? ¿Me entiende? Algo así. Si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a amar a los demás. ¿Pero qué cree? Dice, sí, ámense unos a otros, pero primero, ¿cómo se deben de amar? Como yo los amé. O sea, no se amen en su amor, sino ámense en el amor que yo deposité en ustedes. Y manifiesten el amor que yo les manifesté a ustedes, manifiéstenlo a los demás. En otras palabras, el amor del Padre ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Entiende? Entonces, ámense unos a otros como yo los he amado. Ahora debemos amar a los demás no como nos amamos a nosotros mismos, sino como Cristo nos amó, que se entregó por nosotros en esa cruz y derramó su sangre preciosa por nosotros. Así debemos de amar a los demás. Pero la ley decía, no, ama a tu prójimo como te amas tú. No, yo ahora debo amar a mi prójimo, ¿cómo? Como Cristo me amó, que se entregó en la cruz por mí. Es muy diferente. Ese es, literalmente es el amor ágape, el amor que proviene del Padre. El amor que proviene de Jesús mostrado en la cruz. Es una gran diferencia. Como yo os he amado, que también se amen unos a otros. En otras palabras, el mandamiento de Jesús, ¿en qué se resumía? En amarnos como Él nos amó. Y ahí, ¿qué cree? Estamos cumpliendo una nueva ley, la ley de Cristo, la ley del amor. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es el amor del Padre mostrado a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Entendemos ahí? Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si guardaren toda la ley de Moisés. ¿Verdad que no dice así? ¿Por qué lo malentienden entonces? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor, ¿qué? Unos con otros. ¿Cuál amor? Como Cristo nos amó. Ese es el nuevo mandamiento. ¿Hay mandamientos en el nuevo pacto? Sí lo hay. Mandamiento del amor. Ahí se resume todo. Todos los mesiánicos te salen con 900 para que acepte los 613 de ellos, Dios mío. O sea, dicen, son 900 y no puedes 900, vente con nosotros con la ley, acá son 600. 613, mira qué benignos, ¿no? Qué ridiculez. Son ridículos los judíos mesiánicos porque, óyeme, digo, Dios mío, yo no sé cómo le haría sin comer, sin que se me antojara una campechana con camarones. No sé qué haría. Toda mi vida sin comer camarones. Y luego de repente pasó algo. Después, imagínense, bueno, 147 años. No comí camarones, 147 años. Me voy. Ya Sergio Soto, se va el cuerpo de Sergio Soto a la tumba. Y de repente, Señor, es que, suponiendo, nací de nuevo, pues bueno, nací de nuevo, pero quise guardar Levítico 11, no comer camarones. Señor, aquí vengo y soy muy especial para ti, porque, ¿qué crees? No comí camarones ni carnitas de cerdos. Me decía el Señor. Ay, mi hijo, si todo lo que hice lo hice para que lo comieras con acción de gracias. 1 Timoteo 4. ¿Qué no dice eso 1 Timoteo 4? Que todos los alimentos se los hizo para que nos los comiéramos con acción de gracias. Ah, pero tú te basaste a la ley. Es la misma. No disfrutaste los ricos camarones al mojo de ajo.
¿Y crees que por eso te ganaste más galardones y más coronas aquí en el cielo? Dios mío. Imagínense qué ridiculez, ¿no? Qué ridiculez de los mesiánicos o los adventistas, que también son muy estrictos en su dieta, de puros vegetales y no sé qué más comen. Creo que nada de cerdo, nada de eso. Si usted ve la fisionomía de ellos, se ven así como color, parecen de allá de Asia, ¿no? O sea, ven amarillos todos. Oigan, pues les hace falta la carnita, la grasita les hace falta, así de los chicharrones de cerdo con salsa mexicana, Dios mío. Qué ridículo es querer no comer camarones y cerdos. Pero bueno, de todos modos, aunque no coman cerdo, de todos modos no les funciona. La palabra no les funciona. Y cada vez los va a ir viéndose hundirse más ese tipo de personas por querer justificarse y a ser agradables a Dios por guardar mandamientos de la ley, rechazando a Cristo, rechazando la obra terminada del Señor Jesús en la cruz. Entonces estamos hablando que si hay mandamientos, entonces ya no van a venir los mesiánicos ni los adventistas a decirnos, con que ahora vas a robar porque no tienes ley. No, usted le va a decir, sí, tengo la ley, el mandamiento del amor, que yo debo amar a mis semejantes, y como amo a mis semejantes como el Señor me amó a mí, y en ese mismo amor yo lo amo, yo no le voy a robar. No porque la ley diga no robarás, sino porque yo amo. Es lo mismo de ejemplo del tránsito, pues vas a 40, no hay tránsito, písale. Dios mío, ¿no? Entonces, ¿hay tránsito? No, tranquilito, que me dejara 40. Así están los mesiánicos. Se están deteniendo por una ley, pero créanlo que en el fondo, en las entrañas de lo más profundo de sus tripas, desean comerse unas carnitas de cerdo y unos camarones. Lo desean, lo anhelan. Pero ¿qué creen? No se lo comen porque hay un líder religioso enfadoso arriba que le dice, no comas, y si te veo comiendo... Claro que se les antojan las carnitas. Dios mío. Pero bueno. Entonces hay mandamientos de la ley de Cristo. No ocupo ir a guardar una ley que me diga no robarás. Yo no robo porque ahora vivo. Porque si amo a Cristo, como Cristo me amó a mí, yo amo a mis semejantes. ¿Qué cree? Pues no les voy a robar. No les voy a hacer daño. Esto trae libertad, mi hermano. Porque ya sé que no hay una ley que me condene. Aparte de la ley de Cristo, si llegara a infringir la ley de Cristo, suponiendo sí robé, tenía una necesidad y alcancé a robarme una manzana y unos cacahuates ahí para mi familia que no tenía que comer. Un ejemplo. ¿Qué cree que dice la ley de Cristo? La ley de Cristo no me va a mandar al infierno porque me robé unos cacahuates. Yo sé que estuvo mal. Pero ¿qué cree? No me va a mandar al infierno por eso. Aunque no está bien, ¿entiende que no está bien? Yo no estoy diciendo que vaya a robar cacahuates al tianguis, no le estoy dando ideas. Simplemente lo que le estoy diciendo es que eso no lo va a mandar al infierno. Ok, se arrepiente la gente, ¿qué cree que pasa? Es todo, o sea, no le va a dar lugar a Satanás. Porque si no se arrepiente, capaz que le dé hasta diarrea con esos cacahuates. Porque eran robados. Entonces, lo que quiero darle a entender es que por ese pecado de robarse unos cacahuates para comérselos, no lo va a mandar al infierno, aunque no debe robarse los cacahuates. ¿Estamos entendiendo ahí? Mejor trabajemos para tener ingresos y comprar los cacahuates, no robárnoslos. Pero porque amamos no nos vamos a robar los cacahuates, es al revés. No porque una ley me lo prohíba. Así es que para nuestros amigos que nos están viendo por internet, tenemos una serie que se llama El Plan Financiero del Reino de Dios. Ahí damos pequeños tips de lo que viene siendo Deuteronomio 8:18. Dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que hizo a Abraham y a nuestros padres, ¿ok? Entonces ahí vimos, para que usted tenga la posibilidad de ser enriquecido para toda buena obra, dimos algunos tips y algunas formas de un negocio financiero donde estamos incluidos, ya metidos para generar riquezas
y no tener necesidad de andar teniendo problemas financieros como para robarnos unos cacahuates del tianguis, y usted tenga dinero suficiente y más que suficiente, sobreabundante en su casa y en su vida, primeramente para que contribuya con el reino de Jesús, y segundo para que viva una vida plena, para que tenga su casa, para que tenga su automóvil, para que no ande padeciendo alimentos. Es lo que el Señor desea para la vida de ustedes. Así es que en la serie que se llama El Plan Financiero del Reino de Dios, usted puede mandarnos un WhatsApp a nuestro número, creo que viene por ahí en la página de YouTube, nuestro número. Le podemos dar todo, hacerle una presentación del plan de negocio financiero que tenemos, y con lo cual el Señor nos está enriqueciendo y lo puede enriquecer a usted también. ¿Ok? Aprovechamos este comercial. Muy bien, entonces un nuevo mandamiento es doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, no como ustedes se aman. No amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino ámense como yo les amé. Entonces ese amor es el que funciona, porque reconocemos el amor de Cristo en la cruz, reconocemos su obra terminada, reconocemos que en ese amor llevó toda maldición de pecado, enfermedad, pobreza, y como yo reconozco ese amor, ahora yo puedo extender y retransmitir ese amor a los demás, y por consecuencia no voy a pecar, no voy a robar, no voy a adulterar, no voy a hacer daño. ¿Entendemos ahora sí? Si hay mandamientos de Cristo Jesús, no pueden decir, como no tienes ley, significa que puedes hacer lo que tú quieras. O sea, ese es el problema de los religiosos judá. Y el apóstol Pablo fue muy duro con ellos, les llamó judaizantes. Quieren judaizar, que usted regrese nuevamente a tener un yugo de esclavitud. Jesucristo dijo, ligera es mi carga. ¿Por qué cree que lo dijo? Porque ya no tienes que cumplir 613 mandamientos. Ya no tienes que cumplir, o si incumples hay consecuencias por haber incumplido una ley, sino ahora con la ley del amor, ahora tenemos la oportunidad de que no se nos castigue, inclusive si infringimos esa ley. ¿Entendemos? Siempre va a haber una misericordia que Él nos va a extender. Pero conociendo estas verdades, mi hermano, vamos a pecar menos. Todo lo contrario, mi hermano, si los legalistas dicen que porque guardan una ley estricta, que porque digan no robarás, jamás van a robar, mi hermano, se ha conocido dentro del mundo cristiano que en esas iglesias legalistas son los que pecan más, cometen más actos de pecado, pues para que usted me entienda. Más. Entonces la ley no los detuvo, una ley de Moisés no los detuvo. Pero la ley del amor que nos dijo Cristo Jesús, ámense unos a otros como yo les amé, eso sí, mi hermano, nos va a ayudar a no dañar a los demás. Pues si hay mandamientos de Cristo, ¿se da cuenta? Si hay ley de Cristo, si hay mandamientos de Cristo. Ok, entonces, ¿cumplimos la ley de Cristo? ¿Debemos de cumplir la ley de Cristo? Sí, ¿cuál es? Amar a los demás como Cristo nos amó. Ese es el nuevo mandamiento que no venía en la ley de Moisés, para que nadie le engañe, que cuando Cristo dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama, y los mandamientos que yo les doy son los que recibí de mi Padre. Sí, está hablando de este mandamiento, lo recibió de su Padre. Sí, el mandamiento que usted ame a los otros como Cristo nos amó. ¿Viene de dónde? Del Padre, pero no se refiere a la ley de Moisés, no tiene que ver con la ley de Moisés. Qué maravilloso conocer la verdad. Esta verdad nos hace libres. Ok, dice en la palabra que el Espíritu Santo, mire, glorifica a Jesús. El Espíritu Santo, creo que es en el libro de Juan, capítulo 16, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora, ¿a qué nos iba a guiar el Espíritu Santo? ¿A qué cree que nos guía el Espíritu Santo? ¿A toda qué? ¿Y quién es la verdad según Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. ¿A qué nos dirige? ¿A qué nos guía? A Cristo Jesús.
Nunca el Espíritu Santo va a guiar a alguien para que cumpla la ley de Moisés, nunca. Siempre va a guiarnos a la verdad, que es Cristo. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, Juan 14:13, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora dice, fíjese que a quién glorifica el Espíritu Santo, a quién le da honra el Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y ¿qué? Y se los va a hacer saber. ¿De qué va a tomar el Espíritu Santo? ¿Tomará de qué? ¿Tomará de la ley de Moisés o tomará de Jesús? Iba a tomar de Jesús. No de la ley de Moisés, iba a tomar de Jesús. Por eso el Espíritu Santo glorifica ¿a quién? Glorifica la obra terminada de Jesús, porque el Espíritu Santo nos da convicción de que hubo un Mesías, un Cordero que pagó el precio completo y su obra fue concluida en la cruz, llevando toda maldición, incluyendo el pecado en esa cruz. El Espíritu Santo glorifica ¿a quién? A Jesús. Nunca va a glorificar la ley. ¿Qué significa glorificar? Darle honra a algo, darle reconocimiento a algo. Por eso el Espíritu Santo va a dar honra y reconocimiento a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nunca va a glorificar y va a darle honra a la ley de Moisés. Todo aquel que diga que Dios le dice que guarda la ley de Moisés no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino hay un espíritu perturbador que lo está llevando nuevamente a cumplir una ley que ya no está vigente. Y que todo lo que la ley decía, le decía a los que estaban bajo la ley, no a los que estamos bajo la gracia. ¿Tenemos ahí? Ya concluyo con esto. Juan 15:12. Juan 13:34 ya lo vimos, ¿verdad? Juan 15:12. Mandamientos de Jesús. La ley de Cristo, la doctrina de Cristo. Debemos perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina? Juan 15:12. Este es mi mandamiento, o mi doctrina, por decirlo así, ¿ok? Es lo mismo, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, nuevamente nos los vuelve a confirmar, como yo les he amado. 2 veces ya nos está diciendo Jesús el mismo mandamiento. ¿Ok? 2 veces nos está diciendo el mismo mandamiento. Y otro mandamiento que le dio el apóstol Juan, vamos a 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. Otro mandamiento. Primero de Juan capítulo 3, versículo 23. Bueno, vamos desde el 20. Juan 14, 1 Juan, perdón, 1 Juan 14, 1 Juan capítulo 3, versículo 22 y 23, ¿ya? Es la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 22 y 23. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos ¿de quién? De Él. ¿Por qué vamos a recibir de Él? Porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ok? Dice que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, ¿ok? ¿Y por qué la vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Mire, ¿cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Que creamos, ¿sí? Nos amemos unos a otros nuevamente como nos los ha mandado. ¿Cuándo nos los mandó? En Juan 13:33. ¿Dónde nos los mandó? En Juan capítulo 15, versículo 12 y Juan 13:34. Este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Cómo nos mandó que nos amáramos unos a otros? Como Él nos ha amado. Eso es lo que nos mandó. O sea, sí nos mandó cosas. Sí nos mandó cosas que hiciéramos. ¿Ok? Creer en el nombre de su Hijo y amarnos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Cómo nos mandó? Que nos amáramos como Él nos ha amado. O sea, en otras palabras, todo se resume en creer en el Hijo de Dios,
creer lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, creer en su nombre y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Esos son los mandamientos de Cristo. ¿Captamos? ¿Sí lo captamos o no? Son 2 mandatos o encargos dados por Cristo: conocer el nombre, conocer a Jesucristo, creer en el nombre de Jesús y amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Ahí podemos ver 2 mandamientos de Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran los mandamientos en los cuales se resumía la ley? Si usted lee Mateo capítulo 22, del 37 al 40, usted va a encontrar los mandamientos de la ley. Los principales eran 2, de los cuales pendía la ley, de los cuales colgaba la ley y en los cuales la ley estaba sujeta a ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso pendía la ley, como un cuadro de un clavo, algo así. El clavito era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los mandamientos de Cristo? ¿Qué dice? Uno de ellos es creer en el nombre de Jesús. Y lo segundo es amarse unos a otros como Él nos ha amado. ¿Son iguales? ¿Se da cuenta? Son muy parecidos, pero no iguales. Porque en el otro decía ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahora nos dice ámese como yo los he amado. No es la misma, es un mandamiento nuevo. Y el otro es creer en el Hijo de Dios, creer en el nombre del Hijo de Dios. Y si tú crees en el nombre del Hijo de Dios, ¿qué crees? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque así decía la ley: amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Pero si tú tienes a Jesús y recibes a Jesús, entonces vas a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo no como a ti mismo, sino amarás a tu prójimo como Cristo te amó. Es un amor superior al tuyo. Si tú no te amas, no puedes amar a otros, pero ahora no. Es el amor de Cristo mostrado en la cruz. Así como Él nos amó, tú amas a los demás, y va a ser entonces un cumplimiento perfecto de un hijo de Dios que habita en el nuevo pacto, que vive en el nuevo pacto y que vive conforme a la voluntad de Dios. Esa es la norma de conducta para el Hijo de Dios en el nuevo pacto. Una norma de conducta para que el Hijo de Dios actúe correctamente en el reino de Jesús. No se trata de cumplir y que un predicador o un pastor al frente te esté diciendo: no hagas esto, pórtate bien, no robes, no tomes, no fumes, no le eches de nada a tu cuerpo. Todo eso es pecado. O sea, si te dicen eso, mi hermano, te están hablando ley. Y hay predicadores que te hablan ley subliminal, porque sin quererte hablar ley, termina la gente toda condenada, triste, porque ¿qué me dijo? Que me voy a ir al infierno, si me fumo un cigarro me voy a ir al infierno, mi hermano. No estoy diciendo que la gente fume. Óigame, los bebés espirituales, ¿qué pasaría? Ya concluyo con esta historia. ¿Qué pasaría si el hermano Anacleto se convirtió hace 15 días? Anacleto se convirtió hace 15 días. Obviamente que todavía traía sus deseos de su cuerpo, en su carne trae muchos deseos. Anacleto era un hombre que se alcoholizaba, tenía ansiedades, inclusive tenía hasta paranoia y veía cosas raras. Recibió a Cristo hace 15 días, nació de nuevo, no ha dejado de congregarse. ¿Pero qué cree? Exactamente el sábado por la noche no tenía la mente renovada, iba conociendo a Jesús apenas. Pero el sábado en la tarde los cuates que él tenía con los que se llevaba anteriormente lo invitaron y Anacleto cayó.
Se embriagó con ellos toda la noche. Y todavía dijo, para festejar que soy cristiano, imagínense. Así pasó con el pastor Arnoldo, ¿no? Así festejó él su nuevo nacimiento espiritual. Bueno, entonces imagínense Anacleto toda la noche. Pero ya en la madrugada se embriagó tanto que cuando iba manejando se pasó un alto y un tráiler lo estampó y murió Anacleto. Quedó todo despedazado, sus sesos quedaron de un lado y de otro, una pierna por allá y otra pierna por allá, un ojo por allá y otro ojo por allá. Desbaratado quedó Anacleto. Ahora la pregunta es, Anacleto, nacido de nuevo con mente no renovada, cayó en el alcoholismo nuevamente. Anacleto, nacido de nuevo, se nos fue al infierno por eso. Cuando el Señor sabe, y Él mismo nos dijo, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El Señor sabe que todos los que nos estamos convirtiendo o las personas que se están convirtiendo a Cristo todavía traen ansiedades en su cuerpo, nacido de nuevo, pero todavía traen una mente no renovada. ¿Se nos iría al infierno Anacleto por ese acto que cometió de irse con sus amigos de parranda? Ese es el problema, que mucha gente, esas personas las mandó al infierno. Estamos diciendo que la gente tome y se vaya, no, estamos diciendo gente, bebés espirituales que van a empezar a llegar a la iglesia. Si llegan dos chicas agarradas de la mano y se van a sentar en esa silla, ¿cómo lo va a ver usted? ¿Como un religiosón? Dos chicas agarradas de la mano, ¿cómo lo va a ver usted? Mucho pastor religioso los ve así, mi hermano, y por eso no entran a las iglesias cristianas a convertirse, porque los ven con cara de ¿cómo dicen allá en Sinaloa? Cara de pedo, no sé cómo dicen. Con una cara de fuchi, pues, con una cara de fuchi, como diciendo, pecadoras inmundas. Y por eso no se acercan a las iglesias cristianas, porque les están diciendo, mundanos pecadores, lo peor que puede haber. Vendrían a convertirse a Cristo agarradas de la mano las dos hermanitas, recién convertidas, mi hermano. Y el pastor religioso enfrente ya los mandó al infierno por actos homosexuales. El que se va al infierno se va porque tiene una naturaleza de pecado. Y todavía sentados en la silla, y todavía usted, gente nos va a llegar así, mi hermano. Hasta usted que todavía lo va a ver y enfrente usted se van a dar uno que otro piquito así. Se van a dar besitos todavía. ¿Cómo los va a tratar usted? ¿Cómo los vamos a tratar? Como religiosos enfadosos diciéndole que se van al infierno, ¿qué? Ellos van a ir renovando la mente, al rato ya no se van a agarrar la mano, al rato se van a hacer el fuchi entre ellas dos, y al rato van a decir, no, yo soy una verdadera mujer, hija de Dios, no tengo necesidad de hacer esto. Pero va a ser el Espíritu Santo a través de la palabra la que va a ayudarles a quitar eso, mi hermano, no nosotros. No podemos estar echando a la gente al infierno y diciendo que de ese grupo no van a venir aquí. Qué feo cuando tratemos al mundo sin Cristo, lo estamos tratando peor que los fariseos. En los cristianos evangélicos, muchos pastores tratan peor a la gente del mundo, diciéndoles mundanos, hijos del diablo. ¿Usted cree que va a entrar dos niñas? ¿Usted cree que van a entrar aquí dos niñas agarradas de la mano? Nunca van a entrar, porque le voy a decir hijas del diablo porque están realizando actos así. La gente, ahora, ¿qué pasa, don Bonachón? Nunca toma, nunca engaña, nunca miente, nunca le roba el de la tienda. Siempre muy bueno, don Bonachón. ¿Qué va a pasar? Si se muere don Bonachón el día de hoy sin Cristo en su corazón, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario de Anacleto. Anacleto se emborrachó el último día, nacido de nuevo hace 15 días y murió en un accidente. Ahora, todo lo contrario, don Bonachón nunca le hizo daño a nadie. Al contrario, iba a una religión, pero nunca recibió a Cristo, nunca nació de nuevo. Era muy bueno don Bonachón.
¿Qué va a pasar con don Bonachón? Murió el día de hoy del virus ese, paro cardíaco. ¿Qué va a pasar con don Bonachón? ¿A dónde se fue? ¿Al cielo porque era muy bueno? Sin Cristo al cielo se fue. No, mi hermano. No nacidos de nuevo, con naturaleza de pecado, sin Cristo en su corazón, se van al infierno, Seol, Hades. Pero aquel don Anacleto que recibió a Cristo, aún en los últimos momentos de su vida, aunque haya muerto alcoholizado y en un accidente, se fue al cielo. Eso es gracia. Eso es la gracia y mucha gente no lo entiende. Y se queda patinando por ser bueno, yo bien bueno, me voy a ir al cielo, por mis buenas obras, por todo lo bueno que hago. Mi hermano, nos vamos a ir al cielo por la fe en Cristo Jesús. Pero no vamos a vivir una vida abundante si aquí andamos haciendo cosas incorrectas. O sea, pudiendo vivir más tiempo en Anacleto y no morir de un accidente, o sea, pudo haber vivido larga vida sobre la tierra, disfrutaba a sus hijos, nietos, bisnietos, haber predicado el evangelio, ¿sí o no? Para irnos al cielo no ocupamos buenas obras más que creer en Cristo Jesús. Para vivir una vida abundante sí necesitamos reaccionar a la obra de Cristo, haciendo otras reacciones respecto a la obra terminada para que nos vaya bien y podamos vivir una vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Póngase, pidámosle gracias al Señor. Nos extendimos ya más. Muy bien, pues aquí vamos a aceptar, y lo digo públicamente hablando para los religiosos enfadosos, judaizantes, aquí vamos a aceptar, si vienen dos niñas agarradas de la mano, las vamos a aceptar. Para que renueven su mente. Y ya que renueven su mente, el Espíritu Santo traiga convicción en ellos. Y si vienen dos niños de bigote agarrados de la mano, los vamos a aceptar también. Para que renueven su mente y conozcan a Cristo. Ya que Cristo sea formado en ellos, van a dejar de pecar. Esa es la solución para el mundo que está en tinieblas. ¿Okay? Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra vida. Y tú sabes, Señor, que todo lo que hemos hablado, lo hemos hablado principalmente para que este mundo en tinieblas venga a la luz tuya, Señor Jesús. Y tú seas formado en ellos. Y ellos renueven su mente. Y cuando ellos renueven su mente y te amen en verdad a ti, Señor, entonces sí, ellos puedan amar a otros como tú los has amado. Y puedan mostrar ese amor. Y por ese amor no pecaremos. Por ese amor no robaremos. Por ese amor no haremos daño a los demás, Señor. Gracias por la ley del Espíritu de vida. Gracias por la ley de Cristo. Gracias por los mandamientos de Cristo. Un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y así, Señor, en base a esa ley, en base a esos mandamientos que tú nos has dejado, que son los mandamientos del amor, actuamos en ellos, operamos en ellos, Señor, y creemos en el nombre de Jesús firmemente que estableceremos tu reino aquí en la tierra sobre la base de la obra terminada, del sacrificio completo de ti, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Cada persona que nos ve reciba a Cristo. Si usted es del grupo de personas que todavía andan ahí cometiendo pecado, reciba a Cristo. Inclusive no necesita ni confesar sus pecados, necesita recibir a Cristo para que tenga una nueva naturaleza. Repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y en mi vida. Te hago el Señor de mi vida. Creo que eres mi único Salvador y mi único Señor y Dios. Creo que ahora he pasado de muerte a vida. Y en el nombre de Jesús yo decido congregarme en un lugar donde me enseñen la palabra de su gracia, renueve mi mente, y cuando mi mente sea renovada y yo pueda reconocer ese amor tuyo en la cruz, yo pueda dejar las cosas o los actos de pecado en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por la vida eterna. Amén. Muy bien, sé sano, sé libre. Nos vemos próximo domingo a las 12 del mediodía y los viernes a las 7:45, transmisiones en vivo desde Jalisco, México. Cristo te ama y nosotros también.